Buenos días, estamos iniciando a las 7:05 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto, como siempre, tenerlos aquí en ITGS y en IM Consulting para efectos de mantenernos actualizado de cara a toda esta normativa y a todos estos decretos de cara a las emergencias, como han venido sucediendo en los últimos meses, o más bien en los 2 primeros meses de este año, que han sido un poco, digamos que han tenido una movilidad importante de cara a los decretos de emergencia económica. De tal manera que es muy importante lograr precisar qué dijo el gobierno nacional de cara a esta nueva emergencia económica. Y un poco para eso vamos a estar en la mañana de hoy César Anzola y Edgar Castañeda. Seguramente vamos a revisar o lo vamos un poco a dividir en dos partes y un poco es el tema explicativo del decreto, del cuerpo del decreto y otra va a ser de cara a la determinación ya del impuesto al patrimonio. Entonces, bienvenidos a todos. Por favor, todas las preguntas que ustedes a bien tengan hacer por medio del chat estaremos solucionándolas. Así que a todos ustedes, bienvenidos. Bueno, y lo primero sea indicar que el gobierno nacional, el 11 de febrero del 2026, emitió un decreto de emergencia económica. Pero antes de hablar de este decreto de emergencia económica, hablemos de un momento anterior. Eh, el año 2025, finalizando el año 2025, el gobierno nacional emite un decreto de emergencia económica. Ese decreto de emergencia económica se emite por el motivo de no haber dinero y entonces en la consideración de ese decreto de emergencia económica, lo que estaba diciendo el gobierno nacional era, no hay dinero, no hay recursos, usted, gobierno nacional, no me autorizó la ley, el Congreso de la República no me autorizó la ley de financiamiento, yo tengo programas sociales que desarrollar, por tanto estamos en un déficit presupuestal y por ello el gobierno nacional decidió emitir un decreto de emergencia económica.
Decreto de emergencia económica que finalizando el mes de enero, la Corte Constitucional ha decidido suspenderlo porque no encuentra en principios motivos fundacionales para efectos de mantener este decreto de emergencia económica, de tal manera que ese decreto existió, ese decreto se emitió otro decreto del paquete económico de las medidas para esa primer emergencia económica, pero hoy está suspendido. Tuvo efectos, por supuesto, casi todo el mes de enero, en donde realmente lo que funcionó o lo que se echó a rodar, pues fue el recaudo de los impuestos que estaba desde los omisos o la mora que había, ¿no? Recuerde que se pagaba el 15% de sanción, 4,5% de intereses y en otros casos ni siquiera existía el pago de intereses. Eso se logró hasta finales de enero, pero hoy ese decreto se encuentra suspendido. Ante esa suspensión y la emergencia ecológica que hay en Colombia en este momento por efectos de las lluvias que han sucedido, sobre todo en el departamento de Córdoba, el gobierno nacional decide emitir otro decreto de emergencia económica, que es el que está en pantalla, que es el del 11 de febrero del 2026. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de atender exclusivamente estos estragos que se han sucedido a raíz de la emergencia económica por las lluvias. Entonces sale el decreto 150 y el decreto reglamentario, es decir, el decreto que contiene per se las medidas económicas, pues es el decreto 173 que fue emitido el 24 de febrero. ¿Qué contiene? Es lo que vamos a desarrollar a continuación. Solo contiene un impuesto. Entonces se declara esa emergencia económica por efectos de esos elementos invernales, pero también se crea solo un impuesto. ¿Cuál impuesto se crea? El impuesto al patrimonio de las personas jurídicas. Recordemos algo, colegas, y es, compañeros, todos invitados, que en Colombia existe impuesto al patrimonio, pero hoy existe el impuesto al patrimonio a las personas naturales. ¿Qué hace este decreto? Extiende esa obligatoriedad a las personas jurídicas, con algunas condiciones particulares. Decía el ministro de Hacienda que el recaudo esperado por efectos de este impuesto al patrimonio serán de 8 billones de pesos. No es una cifra menor, toda vez que la ley 2277, que fue la única reforma tributaria del gobierno Petro, pues fueron el recaudo de 25 menos 6 o 7 que la Corte les declaró inexequible de la no deducibilidad de las regalías, pues un poco quedaba en 18 billones de pesos, pues quiere decir que esta impuesto al patrimonio espera recaudar casi la mitad de una reforma tributaria ordinaria. De tal manera que el gobierno nacional espera el recaudo de todo este dinero, pues a partir de la creación de este impuesto. Ahora bien, se incluye el numeral 6 del 292 raya 3, en donde dice, venga, vamos a incluir ahora a las personas naturales como sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Hay tres exclusiones de cara a quienes, si bien son personas jurídicas, y un elemento importante es que el impuesto a las personas jurídicas va a recaer sobre las personas jurídicas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. Contribuyentes del impuesto sobre la renta, dejando por fuera así a todas las comunidades religiosas, por ejemplo, que era uno de los primeros temas que nosotros vimos cuando se crea el impuesto al patrimonio. Dijimos, bueno,
Habrá que ver quiénes estarán dentro del hecho generador, porque en algún momento alcanzamos a pensar que eventualmente las comunidades religiosas podrían estar allí porque recuerde que a ellas en un proyecto de decreto perdóneme, de reforma tributaria ya se les incluía un poco en el sistema tributario, incluyendo que tributaran sobre sus actividades comerciales. Pero al final, pues no, se crea el impuesto al patrimonio solo para los contribuyentes del impuesto de renta y complementario. Y cuando hablamos de contribuyentes del impuesto de renta, no solo hablamos de las AS, de las limitadas, de la SA, también estamos hablando de de las entidades que son pertenecientes al régimen tributario especial. Las entidades que pertenecen al régimen tributario especial también son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. También son contribuyentes. Lo que pasa es que son contribuyentes a una tarifa especial. Pero estos contribuyentes, personas jurídicas que pertenecen al régimen tributario especial, están aquí incluidos. Los hoteles que tienen tarifa preferencial del 9% también están incluidos, ¿verdad? Las zonas francas que son contribuyentes del impuesto de renta por todos los temas distintos a las copropiedades, pues por supuesto que también están incluidos en este hecho generador o en esta creación del impuesto al patrimonio, de tal manera que las personas jurídicas contribuyentes indistintamente de su forma, indistintamente de ser una sociedad comercial, indistintamente de ser una entidad de régimen tributario especial, son contribuyentes del impuesto al patrimonio toda vez que van a ser contribuyentes del impuesto de renta, ¿de acuerdo? Entonces, eso desde esa sujeción pasiva de quienes están dentro del impuesto al patrimonio, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿a quiénes se ha excluido del impuesto al patrimonio? Se excluyen a las entidades del sector salud y esto por evidente cuidado, ¿no? Hoy creo que estamos teniendo una crisis importante desde el sector salud. Es un sector muy afectado desde el punto de vista operativo y financiero. Dos, se excluyen a todas las compañías que en este momento estén bajo intervención estatal. ¿Esto para qué? Para asegurar la continuidad de este tipo de organizaciones. Y por último, y con la lógica acertada, pues están también excluidas las compañías en la zona de calamidad, las empresas de servicios públicos en las zonas afectadas por las emergencias que se han anotado acá, que no solo está Córdoba, ¿no? También están, eh, aquí lo podemos ver, perdóneme, está Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Estas son entidades, o mejor, municipios en donde está la zona de la calamidad, de tal manera que las empresas de servicios públicos que se encuentren en estas zonas de emergencia, pues por supuesto que van a estar excluidas como hecho generador de cara al impuesto al patrimonio. Entonces, para concluir, pues están o son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio todas las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, con excepción de las exclusiones que he indicado acá mismo, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿cuál es el hecho generador? Cuando estamos hablando del hecho generador, hablamos del artículo 2 del decreto de emergencia económica. ¿Y qué decimos? Mira, van a ser como hecho generador las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta y complementarios que tengan un patrimonio. Entonces, lo primero es la tenencia de patrimonio. Lo segundo, ¿en qué momento? La tenencia de patrimonio.
el 1 de marzo del 2026. Acá tenemos dos temas. Primero, la tenencia de patrimonio, la tenencia de patrimonio que ya vamos a desarrollar. ¿A qué momento? Al 1 de marzo del 2026. ¿Ok? Al 1 de marzo del 2026. Entonces, nótese que tenemos dos elementos que van a tener que hacer convergencia para efectos del impuesto al patrimonio. Y es la tenencia del mismo, pero ¿en qué momento? El 1 de marzo. ¿Sí? Y entonces, hoy es 2 de marzo. Y usted dirá, en este momento, pues ya se ha sucedido el hecho generador. Y bueno, puede que ya se haya sucedido el hecho generador. Sin embargo, estoy plenamente seguro que ustedes no han cerrado al 28 de febrero, ¿sí? Es decir, nuestras contabilidades no han cerrado. Seguramente pueden cerrar hoy, seguramente pueden cerrar en el transcurso de la semana. Ya ahora mismo, cuando hablemos de la base gravable, pues vamos a empezar a ver algunos elementos que usted podría utilizar para disminuir o para controlar o para soportar la disminución del impuesto. Entonces, tenemos esos dos elementos. Primero, impuesto, el patrimonio a 1 de marzo, ¿ok? Patrimonio a 1 de marzo. Cuando la norma hace referencia o cuando el decreto de paquetes de medidas económicas hace referencia a patrimonio, se refiere al patrimonio líquido, entendiendo este como el patrimonio bruto menos las deudas vigentes. Y un tema acá especial. No estamos hablando del patrimonio contable. Estamos hablando del patrimonio determinado con las técnicas establecidas en el Estatuto Tributario. De tal manera que estamos hablando del patrimonio de la misma manera como usted lo determina de cara al impuesto de renta y complementarios. De suerte tal que cómo desarrollar el papel de trabajo. Pues el papel de trabajo será el mismo papel de trabajo, podrá ser el mismo papel de trabajo en donde usted determina el patrimonio bruto, pasivos y patrimonio líquido de cara al impuesto de renta y complementarios. Ese podría ser su papel de trabajo para efectos de la determinación del impuesto al patrimonio. Entonces, estoy hablando de un patrimonio líquido a 31, perdóneme, a 1 de marzo del 2026. Y cuando hablo de líquido, estoy hablando de todo el bruto, es decir, de todos los activos fiscales, menos todos los pasivos fiscales, y ahí pues encontramos el patrimonio líquido, ¿ok? Eh, Hay un elemento importante y es que las compañías que se hayan escindido, su patrimonio tendrá que sumarse para efectos de encontrar ese valor o de liquidar el impuesto al patrimonio. Entonces, ¿cuánto es 200.000 VTs? Estamos hablando de, esta es la cifra clave, 10.474.800.000. 10.474.800.000 pesos. Así las cosas, que si su patrimonio líquido está por debajo de los 10.000, no existe el impuesto al patrimonio para su compañía. Pero si el patrimonio líquido al 1 de marzo estuviera a partir de 10.400 millones de pesos en adelante, pues usted ya está inmerso en el pago del impuesto al patrimonio, ¿sí? Entonces, con lo que hay que tener cuidado acá es con la determinación del patrimonio, con la determinación del patrimonio, ¿ok? Entonces, hablemos de las tarifas. Hay dos tarifas de cara al impuesto al patrimonio. La tarifa que podríamos decir tarifa general, ¿sí? Va a ser el 0,5%. ¿Sobre qué? Sobre su patrimonio líquido. Sobre su patrimonio líquido. ¿Ok? Entonces, tengo mi patrimonio líquido de 20.000 millones de pesos. Ya miraremos un par de exclusiones.
Sobre los 20.000 aplicaré el 0,5%. Y en este sentido, pues por supuesto que estaremos inmersos o de cara a el impuesto al patrimonio. Entonces, tarifa general, 0,5%. Tenemos otra tarifa que va a ser una tarifa diferencial o tarifa especial, que es del 1,5%. ¿Para quiénes? Primero, entidades o instituciones financieras. Segundo, aseguradoras y reaseguradoras. Las comisionistas de bolsa y las comisionistas de la bolsa agropecuaria. Bolsa de bienes agropecuarios, de la bolsa de valores agropecuaria y los proveedores el mercado, ¿sí? Ellos van a tener estas tarifas que va a ser del 1,6%, ¿sí? Entonces tenemos dos tarifas, que es el 0,5%, y entonces la generalidad, que es la mayoría de nuestros clientes, están en el 0,5%. Sin embargo, también tenemos algunas instituciones financieras a las que se les aplicará esa tarifa especial del 1,6%. Entonces, estamos de patrimonio líquido por tarifa 0,5 o 1,6, según vaya correspondiendo dentro del tipo de compañía que usted tenga. Ahora estamos de cara a la base gravable. ¿Mm? ¿Cómo determino la base gravable? Entonces, todo esto que está acá, que es el patrimonio bruto, es decir, los activos depurados fiscalmente, los activos depurados fiscalmente, le resta las deudas, es decir, los pasivos. Y acá, que seguramente de esto vamos a hablar también con César en su intervención, pero ¿cuáles podrían ser las estrategias para armonizar nuestro patrimonio, es decir, la base gravable? Pues primero, determinar si el activo está en debida forma. Entonces, es lo que eternamente le decimos a los clientes y le decimos a las personas en donde hacemos algún tipo de asesorías y es, oiga, tenemos cuentas por cobrar a socios o accionistas que nunca van a pagar. Y entonces usted tiene ahí 1.000, tiene 2.000, tiene 3.000 millones de pesos. Pues si esas cuentas con socios o accionistas nunca las van a pagar ellos, pues yo para qué las tengo acá. Hoy es el momento de usted sentarse con su socio accionista y decirle, sobre este valor voy a tener que pagar el 0,5%, ¿sí? Y pues que sea el momento también un poco para que usted empiece a limpiar ese patrimonio, porque pues sobre 1.000 la suma que sea la deuda, el 0,5 pues son 5 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, por cada 1.000 millones de pesos que yo tenga de activos que no corresponde a la definición de activos, pues usted como contribuyente va a tener que pagar 5 millones de pesos. Entonces, la cuenta por cobrar a socios o accionistas que lleva ahí 5 o 10 años, que nunca la han dado de baja, que nunca se ha abonado a eso, pero que además sabemos que no van a pagarla, pues eso me está haciendo base del impuesto al patrimonio. Entonces, uno de los temas es pues de la baja. Sí, dar de baja eso, pues es afectar el resultado de la entidad de golpe, ¿sí? O ya empezar a mirar estrategias, si hay una parte que se pudiera ir en el patrimonio, etcétera. Pero técnicamente, limpie su patrimonio, limpie su activo. Y limpiarlo es eliminar aquellos activos que no corresponden con, de baja las cuentas por cobrar, que no son cuentas por cobrar. Tenemos esos inventarios eternos allá que ya no se van a vender, pero los tengo contabilizados porque es que el dueño de la compañía quiere verlos ahí pues, porque sí, por su control. Pues, hombre, eso también le va a ser le va a ser base gravable, ¿verdad? Deteriore la cartera. ¿M? Deteriore la cartera 5, 10, 15 o 33% según los días que esté la cartera. Lo que le estoy diciendo son elementos que usted puede optar por utilizar para efectos de disminuir el impuesto al patrimonio, de disminuir la base gravable del impuesto al patrimonio. Es el momento de solo dejo los activos que corresponden a la definición de activo, de los que tengo un control y de los que espero tener un beneficio económico en el futuro. Porque si yo no va a tener beneficio económico, pues no es activo, luego por tanto hay que darlo de baja. Eso
De cara al patrimonio, revise cuentas por cobrar, revise inventarios, que efectivamente revise deterioros de cartera, revise depreciaciones. No es que no estoy corriendo las depreciaciones, revise esas depreciaciones, ¿ok? De baja esos activos que definitivamente no cumplen con la definición. Amortice lo que tuviera que amortizar. Yo con esto no le estoy diciendo ni deprecie más, ni amortice más. No, no, no. Le estoy diciendo amortice y deprecie según las reglas fiscales, pero también deje los activos que corresponden a esa definición. De cara a los pasivos, ¿qué puede hacer usted? Primero, si a usted le han prestado servicios durante enero y febrero del 2026 o le han entregado mercancía en esos periodos, pero son de esos proveedores que son perezosos para facturar y que de golpe no le hayan facturado y usted no haya creado el pasivo porque todavía no tiene esa facturación, pues recuerde que usted reconocerá los costos, reconocerá los gastos una vez le hayan prestado el servicio o una vez le hayan entregado el bien. Así las cosas, pues si usted tiene ese fenómeno dentro de su compañía, que durante enero y febrero le prestaron servicios o le entregaron bien, pero que en ningún momento le han entregado la factura, pues es momento para que usted a 28 de febrero cause gasto, cause el costo y su contraparte pues sea un pasivo. Y luego entonces a mayor pasivo, menor patrimonio líquido. Así que esa estrategia también la pueden emplear. Limpio activo, causo los pasivos que correspondan, ¿sí? Que son reales, así usted no tenga la factura porque sabe que es un pasivo real. Y hay otra que un poco podría ser más agresiva si de alguna manera se quisiera, pero que también da lugar, y es haga decreto de dividendos, ¿sí? Haga decreto de dividendos. ¿Y qué es decretar dividendos? No es pagar el dividendo, ¿no? Usted puede decir que se citó a una asamblea extraordinaria el 10 de febrero, el 1 de febrero, entonces hace toda la documentación y el 25, el 26 de febrero se reunieron y hubo un decreto de dividendos. Decretar el dividendo no es pagarlo porque todavía no tiene la calidad de exigibilidad. Luego, por tanto, usted podrá decir que decreto dividendos ¿y cuál es la estrategia en el decreto de dividendos? Debito mi patrimonio en utilidades acumuladas y acredito mi pasivo. Y luego, al mayor pasivo, menor patrimonio líquido. Así las cosas, usted puede decretar el dividendo, ¿verdad? Decretar el dividendo. Ese dividendo usted dice, lo voy a pagar en el siguiente año, por ejemplo. Puedo yo decir, voy a pagar los dividendos no en el 26, sino en el 27, pero con eso lo que usted hizo fue bajar de ese patrimonio y llevarlo al pasivo, luego incrementar el pasivo y y disminuir el patrimonio líquido. Eso es una estrategia que nosotros pudiéramos emplear de cara también a la determinación de la base gravable. ¿Ok? ¿Qué se excluye una vez usted tenga su base gravable, que es activos menos pasivos o patrimonio bruto menos deudas? Cuando usted tenga ese líquido, usted empieza a excluir un par de temas. Primero, valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes en sociedades nacionales. Ya harán un ejercicio con el profe César para determinar por qué es el valor patrimonial neto, no es todo el valor de las acciones, sino el valor patrimonial neto. Dos, las que usted tenga directas o las que usted tenga indirectas. Y otros elementos, eso es como el bien excluido del grupo uno de acciones. Y el grupo 2 que son activos fijos, que sean inmuebles, pero para el mantenimiento ambiental. Dos, reservas técnicas de Fogafín y Fogapop. Y aportes excluidos para las entidades del 19 raya 4, que son régimen tributario especial. Entonces, en este sentido, fíjese que no es complejo disminuir la base gravable o determinar, perdóneme, la base gravable de cara al impuesto del patrimonio, pero por supuesto que sí se hace necesario hacer esa disminución, ¿verdad? Entonces, determino de la mejor manera la base gravable y por supuesto que creo que la mayoría de ustedes tienen acciones. Luego, por tanto, ahí sí vamos a tener una tarea importante para poder determinar ese valor que va a ser objeto de disminución
de cara a la base gravable. ¿M? Entonces, acá que tenemos esto como elementos fundamentales en esta base gravable y solo me restaría por informarles que esto se va a presentar, se va a pagar, perdóneme, en dos cuotas. La primera cuota será pago 1 de abril del 2026 y la segunda cuota será el pago del 4 de mayo del 2026. La mitad el 1 de abril, la segunda mitad el 4 de mayo del 2026. Esta será la periodicidad de pago de cara al impuesto al patrimonio. Entonces, digamos que técnicamente tenemos estos elementos fiscalmente que nosotros vamos a poder tener y vamos a echarle mano para efectos de la determinación de esa base gravable. Entonces, estos son los elementos que comprenden el impuesto al patrimonio creado con el decreto de emergencia económica. Ahora le doy paso a César, que nos va un poco a complementar esta información con algún ejemplo gráfico, pero esto es el sentir de la norma. César, con los buenos días. Bueno, ¿me escuchan bien? No sé si tuvimos también, ¿puedes hablar un poco o hablar otra vez, por favor? Ahora sí, ¿me escuchan mejor o Sí, no? sigue y ya te voy diciendo. Sí. Ok, listo, perfecto. Bueno, tal como lo decía mi colega Edgar, la intención de este espacio es poderles apoyar a ustedes en estrategias que nos permitan eh, disminuir la base, no erosionarla, sino disminuir la base del impuesto al patrimonio de las personas jurídicas. Y hay elementos que sí nos permiten poder disminuir dicha base. Edgar hablaba de los dividendos como un mecanismo y es el que uno ve a primera vista poderlo realizar. Ten en cuenta que si se va a decretar dividendos, es también que hagas una pequeña reunión con las accionistas de manera que pueda revisar el impacto que tendrían dichos dividendos, dicho decreto de dividendos en cabeza de las personas naturales residentes fiscal. Tenga en cuenta que con la reforma tributaria Ley 2277, los dividendos no grabados, más una parte de exceso de los grabados, van a sumar a la cédula, a la cédula general de las personas naturales residentes fiscal y ahí van a tener un poco de impacto. No obstante, pero es un tipo de situaciones que tienes que evaluar también con los accionistas en donde te salen menos costoso. Ahora, el profesor Edgar hablaba del decreto de dividendos. Recuerde que el decreto de dividendos tiene una regla especial y es el tema de la exigibilidad. Entonces, si llegaran a decretar dividendos y en el acta para estos efectos, es decir, en estos momentos yo puedo hacer un acta el día de hoy, pasado mañana, puedo hacer un acta con fecha de la semana pasada en la cual decreté dividendos y si en el acta no dije nada de cuándo los voy a pagar, entonces el dividendo es decretado en calidad de exigible de manera inmediata. ¿Qué significa ello? Que así no se lo paguen a los accionistas, el accionista tendrá que reconocerlo dentro de su declaración de renta como un ingreso realizado. Ahora, qué es lo que se recomienda? Que deje en el acta que el decreto de los dividendos, en el decreto de dividendos, la exigibilidad la traslade para el periodo grabable del 2027. Es un pasivo real para la sociedad, pero será ingreso realizado en cabeza del accionista en el año 2027, fecha en la cual se concluye la exigibilidad de tales dividendos y poder que el accionista tenga o por lo menos un año de espacio, saber qué puede planear para efectos del impacto que pueda tener en su declaración de renta. Otro aspecto importante que trataba el profesor Edgar y que generalmente en algunas compañías pues hacen la depreciación de manera anual. Hagan la de enero y la de febrero y eso me va a permitir aminorar dicha base gravable. Cauce, como hablaba Edgar, los gastos que les han prestado, los servicios que le han prestado y que
no me han entregado la factura, pues recuerde que el 771 rayados me permite reconocer los costos y gastos aun cuando la factura tenga fecha del mes siguiente. Entonces, mire que estrategias sí las hay, sí las hay. Bueno, me voy a permitir compartirles pantalla y para retomar y hacer un pequeño ejercicio. Eh, Recuerde que, como decía el profesor Edgar, y de cara al decreto, los sujetos pasivos son todas las personas que sean contribuyentes, personas jurídicas que sean contribuyentes del impuesto de la renta. Es decir, el legislador me colocó dos elementos. Uno, que sea una persona jurídica y dos, que sea contribuyente del impuesto de renta. Y el contribuyente de renta, pues vamos a encontrar varios, los de las tarifas generales, los de las tarifas preferenciales, los propiedades horizontales que desarrollen alguna actividad diferente, las que son las propiedades horizontales mixtas. Y aquí también entran las cooperativas que tienen, ellos también son contribuyentes, o sea que también entran las cooperativas. Las empresas que se excluyen, como ya se indicó, las empresas del sector salud, las empresas intervenidas por el Estado y las empresas de servicios públicos domiciliarios que se encuentren ubicadas en la zona de desastre. El hecho generador el hecho generador tiene una partida y es el 1 de marzo del 2026. Quienes tengan un patrimonio líquido de 200.000 VTs, es decir, 10.474.800.000. Eh, con dos tarifas, una tarifa general del 0,5% y una diferencial para el sector financiero, aseguradoras, reaseguros, comisionistas de bolsa, las sociedades de extracción de carbón y de petróleo, quienes tendrán la tarifa diferencial del 1,6. La base gravable se determina por el valor patrimonial de los activos y pasivos. Entonces, como la norma me está hablando de un valor patrimonial, entonces yo tengo que echar mano del artículo 267 y siguientes. Entonces, ¿qué compone el patrimonio bruto? El patrimonio bruto pues está compuesto de efectivo y equivalentes a efectivo, de acciones y aportes en sociedades, de cuentas por cobrar, en moneda nacional, en moneda extranjera y demás. Todo ese patrimonio bruto lo voy a determinar de acuerdo a las reglas que están en el artículo 267 y siguientes del Estatuto Tributario. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el 267 raya 1, el valor patrimonial de los bienes y derechos adquiridos por leasing. Entonces, si tenemos un activo adquirido por un leasing financiero, entonces recuerde que me dice que en los contratos de arrendamiento financiero o leasing financiero, el valor patrimonial corresponde al determinado de acuerdo al artículo 127 raya 1. Es decir, me está diciendo que lo declare por el costo fiscal. Y recuerde que el artículo 127 raya 1, que es la regla de costo fiscal de los leasing financieros, me dice que si el leasing financiero tiene opción de compra, entonces desde el día 1 tiene que reconocer tanto el activo y el pasivo, es decir, trae a valor presente en las cuotas de arrendamiento y suma todo ese valor y es el valor que vas a reconocer como valor patrimonial. Eh, el artículo 268 le habla del valor de los depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorros, es decir, lo que esté en el certificado o básicamente en el extracto bancario. El valor patrimonial de los bienes y monedas extranjeras, recuerde que tiene una regla especial desde la ley 18 y 19 de 2016 y es que el valor patrimonial de los activos en moneda extranjera se van a determinar siempre con el valor de la tasa de la TRM de la medición inicial. ¿Listo? ¿Qué tenemos más acá? El valor patrimonial de los créditos. Entonces, bueno, de los créditos, es decir, de los deudores. Entonces, pues si yo tengo cuentas por cobrar, se va a determinar por el valor nominal de la transacción. Si, mm, y hablemos aquí de los deudores. Puede ser que yo tenga cuentas por cobrar comerciales. Pues oye, colega,
evalúe, haga un estudio de cuánto es el valor que tienes tú allá de esas cuentas por cobrar, revise si algunas son incobrables, es decir, sobre las cuales ya se tributó en periodos anteriores y délas de baja contra el estado de resultados. Eh, las demás cuentas por cobrar pues irán por el valor nominal de la transacción, independientemente que tenga un deterioro, ese deterioro no tendrá efecto fiscal. Valor patrimonial de los títulos y de los títulos y bonos y seguros de vida, pues será determinado de acuerdo por su valor nominal. El valor de los derechos fiduciarios, el valor de los derechos fiduciarios, el costo, el valor patrimonial está dado desde el parágrafo 2 y dice que para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios y demás, entonces yo voy a tener que tener un certificado de cuánto es el valor que yo tengo en ese patrimonio autónomo. ¿Listo? Ese es el certificado que tendrá que entregarme la fiduciaria al 1 de marzo del 2026. Valor patrimonial de las acciones y aportes en sociedades. Entonces dice así acá que el valor patrimonial de las acciones y aportes en sociedades se deben declarar por su costo fiscal. Es decir, me está haciendo una remisión al artículo 74 raya 1 del Estatuto Tributario, y es decir, que el valor de las acciones y aportes en sociedades nacionales lo voy a declarar por el valor nominal, es decir, por el costo de adquisición. Eh, y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar en un taller práctico cómo queda un ejercicio práctico para efectos de determinar la base gravable del patrimonio líquido. Tenga en cuenta que el legislador también estableció que hay inversiones en sociedades que se hacen de manera indirecta. Es decir, que hay contribuyentes que utilizan ciertos vehículos que no tienen personalidad jurídica para efectos de realizar dichas inversiones. Y eso está establecido acá en el artículo 4. Entonces dice acá, la base gravable pues está determinado por el patrimonio líquido al 1 de marzo del 2026 y dice que yo puedo excluir el valor patrimonial. Cuando me habla de valor patrimonial, se entiende que yo debo establecer un porcentaje, es decir, que yo debo tomar el total del patrimonio bruto menos el pasivo, hallo el patrimonio líquido. Y entonces que debo tomar el patrimonio líquido dividido en el patrimonio bruto y eso me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje lo voy a tomar para efectos de determinar el valor patrimonial de las acciones y aportes en sociedades nacionales que voy a restar de dicho patrimonio líquido. Pero aquí me dice, mire, puedo restar el valor patrimonial neto de las acciones o cuotas o partes de interés social poseídos en sociedades nacionales, poseídas de manera directa o indirecta a través de vehículos de inversión sin personalidad jurídica. Entonces la pregunta es, oye, eh, ¿cuáles son las inversiones que se hacen en sociedades nacionales a través de vehículos de inversión sin personalidad jurídica? Entonces, el parágrafo 3 aclaró el tema y dijo así: para efectos del numeral 1 del presente artículo, es decir, la exclusión de la base gravable del impuesto al patrimonio, las sociedades fiduciarias. Entonces sucede que recuerde que las sociedades fiduciarias, los patrimonios autónomos, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, puede ser que algunos de sus clientes, personas jurídicas, tengan inversiones en patrimonios autónomos y esos patrimonios autónomos tienen inversiones en otras sociedades, por ejemplo, en que cotizan en bolsa y demás. Entonces dice acá que esa es un vehículo sin personalidad jurídica, es decir, si yo tengo inversiones en un patrimonio autónomo. ¿Cuál otro? Las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva. Puede ser que su cliente tenga una inversión en un fondo de inversión colectiva. Recuerde que ellos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero ese fondo de inversión tiene acciones en Bancolombia, en Ecopetrol, Da Vivienda y demás, de las cuales usted es el beneficiario. O
en las sociedades administradoras de fondos de inversiones, de los fondos de pensiones voluntarias. Si su sociedad tiene inversiones en estos fondos de inversiones, recuerde que los fondos de pensiones voluntarias pues tienen una cantidad de portafolios de inversión, entre ellos inversiones en sociedades que cotizan en bolsa o asegurador de vida. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que estas sociedades tendrán que certificarle cuál es el valor patrimonial de esa inversión que se tiene indirectamente en dicha sociedad. Ese certificado lo tendrá que expedir las fiduciarias, las administradoras de los fondos de pensiones voluntarias, los administradores de los fondos de inversión colectiva. Con ese certificado es que usted va a disminuir el valor patrimonial de si va a tomar, ese es el valor patrimonial que va a tomar allá y que va a poder restar allá de la base gravable. ¿Qué más tenemos por acá? El artículo 5, pues recordemos que habla del valor del pago de este impuesto. Tenemos dos pagos. El primera cuota, el 1 de abril del 2026, que ese día sería la presentación de la declaración, y un segundo pago, el otro 50%, el 4 de mayo del 2026. Dice acá el artículo 6 dice que los recursos obtenidos de la aplicación de este tributo sería para atender dicha emergencia. Ojalá que le creamos habrá que creerle a este gobierno que realmente eso se, se destine para ello y no para otros fines distintos y demás. El artículo 7, el artículo dice que el gobierno nacional, no, por acá hay un artículo especial que me quiero detener acá. El artículo 5, declaración y control, en su inciso segundo, dice que le será aplicado a este impuesto al patrimonio las reglas establecidas en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Y recordemos que el artículo 647 del Estatuto Tributario contiene las causales de inexactitud para efectos de las declaraciones tributarias. Entonces, es causal de inexactitud la omisión de activos, es causal de inexactitud declarar los activos por un menor valor diferente al patrimonial establecido de acuerdo a la regla fiscal. Es causal de inexactitud la inclusión de pasivos inexistentes, es decir, la omisión de activos, la inclusión de activos por un menor valor o la declaración de activos por un menor valor o la inclusión de pasivos que carecen de un soporte de cara a la regla fiscal. Entonces, con estos elementos vamos a hacer un ejercicio práctico. Básicamente aquí ya también yo tengo un ejercicio práctico ya hecho. Entonces acá tenemos mire que el tema de determinar el impuesto al patrimonio es muy pacífico, es decir, no tiene nada de complejidad. Entonces, pues aquí tenemos todas nuestras entidades financieras, una cuenta de ahorros en un banco, 2.458 millones, un banco popular, una acción fiduciaria en un patrimonio autónomo, 23.726 y demás. ¿Listo? Aquí tenemos las acciones en Graisas, una sociedad por 323 millones de pesos, otra acción en otra sociedad de 176 millones y básicamente no tenemos nada. Unas cuentas por cobrar, perdón, aquí tenemos unas cuentas por cobrar en estas sociedades y aquí tenemos unos derechos fiduciarios de cero. Aquí tengo unas acciones en una sociedad que se llama GRAI por 4.127 millones 500, otra sociedad en una sociedad que se llama Chile Chesas de 6 millones 750. Recuerde que estos valores que yo tengo acá siempre se van a determinar por el valor nominal. El valor nominal. Esto difiere enormemente de cómo se determina el valor patrimonial de las acciones y aportes en sociedades para efectos de las personas naturales, porque allá para efectos de las personas naturales, recuerde que yo voy a tomar el menor valor entre el valor intrínseco y el valor reajustado fiscalmente de acuerdo al artículo 73 del Estatuto Tributario. Aquí nos vamos es por el valor nominal de la transacción y el costo de adquisición.
Activos fijos, aquí tenemos el 20% de un inmueble que está ubicado en la calle 82 y está por 12.000 millones de pesos. Total patrimonio bruto, 19.128, proveedores 3.450, pasivos en moneda extranjera. Recuerde que estos pasivos en moneda extranjera se van a determinar a la tasa representativa del mercado y para un total de deudas de 7.950 millones, total patrimonio líquido 11.750. Recuerde que el patrimonio líquido que hace hecho generador es el que sea igual y superior a 10.474.800.000. Para este escenario tenemos 11.000, es decir, sí debe declarar impuesto al patrimonio. ¿Listo? Entonces, lo segundo, que ya una vez determinado el impuesto al patrimonio, lo que vamos a hacer es, vamos a determinar el porcentaje de valor patrimonial, el porcentaje de valor patrimonial. Permítame un segundo, el porcentaje de valor patrimonial. Entonces, para estos efectos, el porcentaje de valor patrimonial, que sería el patrimonio líquido dividido en el patrimonio bruto, me da un 58,44%. En este orden de ideas, entonces yo voy a decir acá que voy a traer las acciones de esta compañía a modo de ejemplo de Gray SAS y le voy a aplicar, voy a tomar menos 4.127 millones por el 58%. Es decir, voy a poder restarle de ese valor patrimonial de 4.127, voy a poder restar 4.412. También voy a traer las acciones que tenemos en una sociedad que se llama Cheleche SAS y le vamos a decir menos 6.750 por el porcentaje de valor patrimonial. Entonces, de un patrimonio líquido de 11.178 millones de pesos, voy a poder restarle 2.415 millones de pesos, lo que me da una base grabable de impuesto al patrimonio de 8.762 millones de pesos, 161.000. Al 0,5%, 43 millones de pesos. Esto se va a pagar así. Esto se va a pagar así en dos cuotas, como ya lo indicamos. La primera cuota la vamos a pagar el día 1 de abril y la otra cuota el 4 de mayo. Entonces, esta sería presentación, presentación y pago. Primera cuota el 1 de abril del 2026 y pago segunda cuota el 4 de mayo, creo que es. Sí, 4 de mayo. Y pago de la segunda cuota 4 de mayo del 2026. Entonces, mis estimados colegas, mire que el tema es muy sencillo, o sea, no tiene mayor complejidad más allá de lo que la complejidad que sí genera el impuesto al patrimonio de las personas naturales, que hay que hacer un reajuste fiscal y compararlo y te voy a determinar un porcentaje de un porcentaje de valor patrimonial, perdón, de reajuste fiscal de acuerdo al artículo 73 del Estatuto Tributario. Entonces, mis estimados colegas, este es básicamente lo que les queríamos contar a ustedes de cara a este impuesto al patrimonio que lo tenemos hoy ya. Decir, yo creo que en la historia de Colombia, ustedes y mi persona jamás nos hayamos enfrentado a una inestabilidad jurídica en materia tributaria como la que se ha generado en los últimos tiempos. Esto es un sancocho, es una falta de seriedad. eh, mm, Porque yo creo que esto no hace sentido, esta forma de estar quitando y poniendo impuestos de una forma tan folclórica como ha sucedido en estos tiempos. Ojalá que pues pase muy pronto esta horrible noche. Pero bueno, mis estimados colegas, no sé si tenemos acá preguntas o alguna duda que tengan al respecto. Creo que no hay. Listo. Entonces, no sé si hay algún comentario, algo que ustedes nos quieran adicionar en el chat, de acuerdo a lo que hemos expuesto en este escenario.
Igualmente, como les comentábamos, la idea era poderles dar unos pocas luces al respecto. Realmente la planeación que se puede dar a este impuesto está un poco limitada, como les comentábamos, al tema de dividendos decretados en calidad de exigibles, pero a un año para que este año 2026 el chiste no tenga ningún impacto en su declaración de renta. Lo segundo, poder causar em, esos costos y gastos que no los he incluido en mi contabilidad por efectos de que no me han entregado la factura, cáuselos, eso es totalmente legal, es un pasivo real. Cause la depreciación de sus activos de enero y febrero, determine cuáles cuentas comerciales por cobrar son incobrables y délas de baja y llévelas al estado de resultados. Eh, Esos básicamente serían los elementos con los cuales usted puede disminuir esa base gravable del impuesto al patrimonio. Pues, estimados colegas y demás que nos acompañan en este escenario, esto es básicamente lo que les queríamos contar. Deseamos que les vaya muy bien en este nuevo encargo tributario que nos ha asignado el legislador. Recuerde que los contadores somos los primeros en estar ahí al frente en las sociedades haciendo nuestro mejor trabajo como siempre lo hemos hecho. El día de ayer fue nuestro día, mis estimados colegas, un día que debemos celebrar porque tenemos una profesión bendecida con todos los obstáculos que se da en este país, que es un cambio de reglas y sobre todo una carga laboral que generalmente recae en nosotros. Pero aún así nuestra profesión es una profesión digna, es una profesión muy bendecida y creo que todos nos merecemos un aplauso. Bendecido día, estimado Edgar. César, muchas gracias. Me suscribo a sus palabras. Feliz día a todos los contadores. Y solo quiero responderle a Isabel, que pregunta si las IPS también quedaron exentas del impuesto. Sí, cuando hablamos de, recordemos que dijimos que había todas las empresas del sector salud quedaban excluidas por fuera de los sujetos pasivos. Luego, por tanto, señora Isabel, las IPS que forman parte del sector salud como asistencial a las EPS también están excluidas de los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Total, así Así es. que, así que con esto, César y todos ustedes, muchas gracias. Cerramos. Que les vaya muy bien. Feliz día. Bendecido día a todos.